¿Qué hizo Jesús durante los 3 días que no estuvo en la tumba? La cruz se había levantado sobre el Gólgota y luego había sido derribada. El velo del templo se había rasgado, la tierra había temblado y el cuerpo del Nazareno yacía frío en una tumba prestada, sellada con una roca y custodiada por soldados romanos. Para el mundo, el gran profeta había muerto y su movimiento desmembrado. Pero lo que realmente sucedió en esos 3 días, desde el anochecer del viernes hasta el amanecer del domingo, constituye el vacío más profundo y fascinante de la historia de la fe. Los evangelios canónicos ofrecen una descripción minuciosa de la pasión y la resurrección, pero guardan un silencio casi total sobre el intervalo intermedio, ese periodo en que el alma de Jesús estuvo separada de su cuerpo. La teología, sin embargo, nos obliga a preguntar: ¿descansó el Creador del universo o emprendió su misión más misteriosa y decisiva? Te pido que te suscribas y actives el botón para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores y así poder traerte cada vez más contenido relevante, y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos videos. El misterio no reside en la quietud de la carne, sino en la actividad del espíritu. La creencia popular asume un periodo de luto inactivo, pero varios textos cruciales de las epístolas, a menudo relegados al estudio profundo, sugieren un viaje espiritual de consecuencias trascendentales. Este no fue un simple intermedio, fue el clímax de la batalla cósmica, un asalto frontal contra el dominio de la muerte, la última frontera de la creación. La victoria en la cruz fue la anulación del decreto, pero la victoria en el Hades fue la captura de las llaves del reino de la oscuridad. La misión era clara: descender a las profundidades de la existencia para liberar a aquellos cautivos que aguardaban la consumación de la promesa divina. Un lugar conocido en la tradición hebrea como Seol, la doctrina del descenso a los infiernos o al mundo de los muertos, se apoya en pilares textuales que desafían la interpretación sencilla. El apóstol Pedro nos ofrece una de las pistas más directas y enigmáticas. Él afirma que Jesús, después de ser vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé. Esta es una imagen poderosa. En el Redentor, no solo se dirige a los justos que esperaban la liberación, sino también a aquellos que habían vivido y muerto bajo la sombra de la antigua condenación, marcando un momento de proclamación universal. Esta proclamación no fue un simple sermón de consuelo, sino la manifestación del poder triunfante de Cristo ante los ejércitos invisibles. El objetivo principal no era predicar arrepentimiento a los condenados, sino anunciar la victoria ya lograda sobre la cruz. Se trata de un desfile triunfal en el corazón del territorio enemigo, una demostración inequívoca de que la muerte ya no tenía jurisdicción sobre la vida eterna. Al descender, Jesús no se sometió a las leyes de ese reino, las revocó, tomando posesión de lo que había sido arrebatado al inicio de los tiempos. Imaginemos el impacto de esta visita en el mundo invisible, la consternación en las jerarquías oscuras. Durante 3 días, el Hijo de Dios irrumpió en el reino de la sombra, cumpliendo la profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Al descender, Jesús se aseguró de que el sacrificio de la cruz no solo tuviera efecto para los vivos, sino también para todos los justos que habían partido antes de la redención final. Los patriarcas, los profetas y todos aquellos que murieron en la fe, confinados en el seno de Abraham, vieron la liberación definitiva. Este acto de descenso es fundamental porque completa la obra de la encarnación y la pasión. Jesús, al igual que los hombres, conoció la muerte y la separación del alma y el cuerpo, pero al descender demostró que su humanidad era completa y que su deidad era soberana sobre la tumba. Él se convirtió en el primero en resucitar, no solo físicamente, sino también espiritualmente, habiendo conquistado el poder del Hades. Si Jesús hubiese ido directamente al cielo desde la cruz, el ciclo de la redención habría quedado incompleto. Era imperativo que demostrara ser el Señor de los vivos y de los muertos, el único con la autoridad para abrir y cerrar las puertas de la eternidad. El silencio de los evangelistas sobre estos días se entiende entonces
como un reconocimiento de un misterio demasiado profundo y sagrado para ser narrado con detalle. Ellos se centraron en lo verificable, en la crucifixión histórica y la resurrección física. Pero la teología subsiguiente siempre ha insistido en que el sábado silencioso fue, en realidad, un día de intensa actividad espiritual. Un día donde se redimió el tiempo desde Adán hasta el Calvario, uniendo todas las eras bajo el dominio de un solo rey. Es el eslabón perdido que garantiza que el sacrificio de la cruz fue un rescate completo y absoluto, con repercusiones en todos los planos de la existencia. El legado de este descenso es la promesa de que la muerte física no es el final. Al enfrentar y despojar al poder de la muerte en su propio territorio, Jesús garantizó que sus seguidores no solo serían resucitados en el futuro, sino que sus almas tendrían un destino diferente al del Sikol antiguo. Es el sello que transforma un sacrificio trágico en una victoria eterna. Por ello, el tercer día, cuando la piedra fue removida y el cuerpo de Cristo salió glorioso, ya no era solo una resurrección, era la manifestación pública de una victoria que ya había sido ganada en las profundidades del mundo invisible. Los 3 días son el puente entre el sufrimiento humano y la gloria divina. El concepto de Sheol, el lugar de reunión de los muertos, debe entenderse no como un infierno de castigo eterno, sino como la morada neutral y subterránea donde residían las almas después del fallecimiento. La tradición judía lo dividía en compartimentos, siendo el seno de Abraham el lugar de descanso y consuelo para los justos que aguardaban. Es a este compartimento al que a veces se refieren como el paraíso en el diálogo con el ladrón en la cruz, donde el alma de Jesús se dirigió inmediatamente. Sin embargo, su misión no se limitó a este descanso. Su descenso fue un acto de soberanía sobre toda la región, incluyendo las prisiones de los espíritus rebeldes mencionadas por Pedro. La figura de Cristo rompiendo las puertas de bronce y cortando los cerrojos de hierro es una imagen poderosa que se popularizó en los primeros siglos del cristianismo. Aunque no está explícitamente detallada en el canon bíblico, este acto, conocido como la Harrowing of Hell en la tradición occidental, simboliza el despojo de Satanás de su poder sobre la muerte. Si la muerte había sido el pago por el pecado, y Jesús era sin pecado, la muerte no tenía derecho legal sobre él al entrar en el reino de la oscuridad. Entró como conquistador, no como prisionero, exigiendo la liberación de aquellos cuya fe, aunque imperfecta, había sido puesta en el Dios de Israel. La victoria en el Hades fue un requisito teológico para que la resurrección en la mañana del domingo tuviera una resonancia cósmica. Si la resurrección es el acto de Dios Padre que levanta a su Hijo de entre los muertos, el descenso es el acto de Cristo, como Dios hombre, que irrumpe en el reino de la muerte. El relato de las Escrituras, particularmente la referencia de Pablo a que Cristo despojó a los principados y potestades, se interpreta a menudo como el testimonio de esta batalla silenciosa y subterránea. Los 3 días son la prueba de que el combate no se limitó al madero, sino que se extendió hasta las profundidades del abismo. El silencio bíblico sobre el descenso no es un olvido, sino una reverencia al misterio de la Trinidad. La obra de Cristo en el Hades es la culminación de la justicia divina. Ningún profeta, por grande que fuera, había podido cruzar esa frontera para redimir a los cautivos de las edades pasadas. Solo aquel que no conoció la corrupción podía entrar en el dominio de la corrupción sin ser absorbido por él al completar su descenso. Jesús se asegura de que el Hades, de ser una prisión ineludible, se convierta en una antesala controlada, una simple sala de espera hasta el juicio final, pero desprovista de su terror ancestral. Al final de esos 3 días, Jesús no solo regresó de la tumba, sino que regresó como el portador de las llaves de la muerte y del Hades, un título que le confiere una autoridad total sobre el destino de toda alma. Lo que Jesús hizo en esos 3 días fue transformar el significado de la muerte para siempre. Antes, la muerte era un fin. Después, se convirtió en un paso hacia el encuentro, un tránsito bajo la jurisdicción de un Redentor victorioso. La importancia de la presencia de Jesús en el mundo de los muertos resalta la universalidad de la redención. No solo se extiende a quienes tuvieron la oportunidad de escuchar su predicación terrenal,
sino a toda la humanidad a lo largo del tiempo. Cumpliendo la promesa hecha a Adán y Eva, esta doctrina asegura que la fe de Abel, la obediencia de Noé y la paciencia de Job no fueron en vano, sino que formaron parte de un plan maestro que culminó en ese asalto al cielo. Las almas que habían esperado durante milenios vieron finalmente la luz de la consumación, el fin de la espera bajo las sombras. Este concepto del Evangelio de los muertos es un pilar que sostiene la justicia divina. ¿Cómo podría un Dios amoroso condenar a aquellos que vivieron antes de la revelación de Cristo si nunca tuvieron la oportunidad de oír las buenas nuevas? El descenso resuelve esta paradoja. Jesús, en esencia espiritual, llevó el mensaje de su victoria a ese plano existencial, asegurando que la elección de fe o rechazo se extendiera a todas las generaciones. Es un acto de equidad cósmica, una demostración de que la gracia trasciende las barreras del tiempo y del espacio físico. Además de la liberación de los justos, el descenso fue también un acto de autoridad sobre las fuerzas demoníacas que habían operado desde la caída. Al irrumpir en su dominio, Jesús les demostró que su tiempo de autoridad había terminado. La cruz fue la sentencia, pero el descenso fue la ejecución de esa sentencia en el ámbito espiritual. El temor que se apoderó de los demonios al ver la resurrección no era solo el miedo a un cuerpo revivido, sino el terror ante el recuerdo de que el Señor había estado en su casa, había saqueado sus filas y había demostrado que la muerte y el infierno no eran más que prisiones temporales. La creencia en el descenso de Cristo se integró profundamente en los credos antiguos, como una cláusula esencial para definir la plena humanidad y deidad de Jesús. Ansí, verdaderamente fue humano, su alma tuvo que separarse del cuerpo al morir. Si verdaderamente fue Dios, su espíritu no pudo permanecer ocioso, ni sometido a las leyes del Hades. Así, los 3 días no representan un hueco en la historia de la salvación, sino su punto de inflexión más crucial y menos visible. La mañana del domingo, el poder no emanó de la nada, fue el resultado de una batalla que ya había sido ganada bajo tierra, una victoria que resonaría por toda la eternidad. El misterio de los 3 días se conecta íntimamente con el simbolismo de la Pascua y la profecía de Jonás. En Jesús mismo había anunciado que, al igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra. Esta referencia no es meramente geográfica, sino una alusión directa al Equiol, el mundo subterráneo de los muertos, confirmando la inevitabilidad de su descenso antes de su ascensión. La analogía subraya que la experiencia de la muerte de Jesús fue total, no solo la cesación de la vida biológica, sino el ingreso completo a la condición de la muerte humana, incluyendo la separación del alma. Analizado desde la perspectiva de la antigua alianza, el descenso de Jesús purificó el lugar de espera. Sheol, aunque no era un lugar de tortura eterna para los justos, seguía siendo un confinamiento, una morada marcada por la ausencia de la plena presencia de Dios, el alma de Cristo. Al entrar, llevó consigo la luz y la vida, transformando radicalmente la atmósfera de ese reino. Es la antítesis de la oscuridad, la manifestación de la gloria divina en el lugar de la sombra. Este acto marcó el fin de la era del confinamiento y el inicio de la era de la resurrección, donde el destino final de los creyentes es el cielo y no ya la morada subterránea. Esta narrativa de la redención profunda ofrece una respuesta poderosa a la desesperación. Cuando el cuerpo de Jesús yacía inerte, la fe de sus discípulos se había quebrado, pero el silencio de ese sábado no era vacío, era el ruido sordo de una demolición espiritual, la destrucción de las estructuras del antiguo adversario. La resurrección, vista a la luz del descenso, no es un evento aislado, sino la culminación visible de una obra ya realizada. Sin el descenso, la resurrección podría interpretarse simplemente como un milagro de reanimación. Con él, se convierte en el triunfo definitivo sobre la ley de la muerte. La tradición apócrifa y los textos patrísticos, aunque no son canónicos, a menudo llenan este vacío con descripciones vívidas del encuentro de Jesús con Adán y Eva, guiándolos fuera del Seol y hacia la luz. Aunque estos relatos son más alegóricos que históricos,
capturan la esencia teológica. La obra de redención comenzó en la cruz, se consolidó en el Hades con la liberación de los cautivos y se manifestó gloriosamente en la resurrección. El misterio del descenso a los muertos no solo tiene implicaciones soteriológicas, sino también cristológicas, definiendo la naturaleza misma de Cristo. Al experimentar la muerte en su máxima expresión, incluida la separación del alma y el descenso al Seol, Jesús demostró la plenitud de su humanidad. No murió una muerte simulada o incompleta. Este acto valida la autenticidad de su sacrificio. Si hubiera evitado el Hades, no se habría identificado completamente con la experiencia humana de la muerte y el destino temporal de todas las almas. La teología oriental a menudo enfatiza este aspecto con mayor fuerza que la occidental, celebrando el descenso como la gran fiesta de la victoria de la luz sobre la oscuridad. Para ellos, el ícono de la resurrección a menudo muestra a Jesús no saliendo de la tumba, sino pisoteando las puertas rotas del Hades, extendiendo sus manos para sacar a Adán y Eva, y con ellos a toda la humanidad justa de la esclavitud de la muerte. Es un acto de misericordia y poder sin paralelo, revelando la compasión de Dios que busca a su creación, incluso en los confines más remotos de la existencia. Lo que Jesús hizo en esos 3 días fue la inauguración de una nueva era. Antes de la crucifixión, las almas justas esperaban. Después, el camino hacia la presencia inmediata de Dios estaba abierto. Esta es la diferencia fundamental que marca el nuevo pacto. La promesa de Cristo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso, solo tiene sentido pleno si entendemos que Jesús, al morir, se dirigió a un lugar que Él mismo transformó en la antesala de la gloria. El paraíso, liberado del dominio del Hades, se convierte en el destino inmediato para el creyente al morir. Finalmente, el acto del descenso subraya la integridad de la misión profética de Jesús. Él no solo habló del reino, sino que demostró su autoridad sobre cada rincón y estrato de la creación, incluyendo aquellos que habían sido tomados por el enemigo. La promesa de que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia fue sellada en ese oscuro intervalo. La victoria de Jesús no es una victoria parcial, sino una conquista total que abarca el cielo, la tierra y el mundo de los muertos. Los 3 días son el testimonio silencioso y profundo de que no hay lugar en el cosmos donde el poder redentor de Cristo no haya llegado. La trascendencia de esta incursión en el mundo de los muertos resuena en la propia estructura de la fe. Cada vez que un creyente recita el credo y afirma que Cristo descendió a los infiernos o al Seol, está reconociendo la profundidad de su sacrificio y la amplitud de su victoria. Es una declaración de que la humanidad de Jesús no se detuvo en la muerte superficial, sino que abrazó la experiencia completa, descendiendo al lugar que, por derecho, le correspondía al hombre caído. Sin ese descenso, el credo se sentiría incompleto, omitiendo el eslabón que conecta la muerte con la resurrección de manera coherente y teológica. Este viaje invisible se convierte en el garante de la promesa de vida eterna. Si Jesús venció a la muerte en su propio hogar, el creyente puede enfrentar su propia mortalidad con una esperanza inquebrantable. El miedo ancestral a la disolución y al olvido se disipa ante la realidad de que la figura central de la fe ha marcado el camino, abriendo una ruta de escape del confinamiento. Ya no hay un reino de sombras, sin esperanza. Solo el camino de un rey que ha pasado por allí y ha dejado las puertas abiertas. El misterio de los 3 días transforma el Sábado Santo de un día de luto y desesperanza a un día de expectación silenciosa y victoria secreta. Mientras los discípulos se escondían y las mujeres se lamentaban, la batalla definitiva se libraba en un plano que el ojo humano no podía percibir. Es la hora más oscura antes del amanecer, pero una oscuridad ya condenada por la luz que había irrumpido en ella. El triunfo no fue un simple evento biológico, sino la consumación de un plan divino que había estado en marcha desde la eternidad. La reflexión sobre estos días nos exige ir más allá de la literalidad superficial de los relatos evangélicos. Nos invita a contemplar la acción de Dios en los intersticios del tiempo, en esos momentos de aparente inactividad humana, donde la obra espiritual es más intensa. Lo que hizo Jesús
durante esos 3 días fue garantizar que la redención fuera absoluta, completa y retroactiva. La tumba estaba sellada, pero el universo espiritual estaba en caos, reorganizándose bajo la autoridad del recién llegado soberano de la vida y de la muerte. Al examinar los pocos pasajes que aluden a este descenso, notamos que la Escritura utiliza un lenguaje deliberadamente esotérico, apto para la revelación progresiva a quienes buscan profundizar. El autor de Hebreos, por ejemplo, habla de la anulación del poder del que tenía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Esta anulación no fue un proceso instantáneo en la cruz, sino una acción ejecutada y finalizada en el Hades, en la muerte, que era el arma de Satanás para mantener a la humanidad cautiva. Fue despojada de su aguijón cuando el justo entró y salió ileso. El impacto de este acto va más allá de la mera liberación de almas. Establece un precedente para la soberanía de Cristo sobre todo juicio y destino final. Al haber visitado y conquistado el dominio de la muerte, Él se constituye como el juez supremo y misericordioso, con conocimiento íntimo de las leyes que rigen la transición entre la vida y el más allá. Nadie puede argumentar desconocimiento de su autoridad, pues su poder ha sido proclamado hasta en las prisiones más profundas. La ausencia de un relato detallado en los evangelios principales sirve también como una invitación a la humildad teológica. Se nos da suficiente información para creer en la victoria total, pero se nos niega el detalle explícito, quizás para mantener la reverencia ante un misterio que desafía la comprensión humana. El enfoque en la resurrección física, el testimonio visible para los sentidos, fue la prioridad para establecer la fe inicial. Sin embargo, la comprensión de lo ocurrido en el interior de la Tierra es lo que da profundidad y resonancia cósmica a ese milagro. El legado de esos 3 días es un fundamento de esperanza inquebrantable. La muerte ya no es un fin, sino una puerta custodiada por aquel que porta las llaves. La visión de los cielos abriéndose para recibir a los justos es posible solo porque, previamente, la tierra misma fue quebrantada en sus cimientos más oscuros. La narrativa se cierra con la certeza de que el silencio del sábado no fue un silencio de derrota, sino la calma antes del estruendo glorioso, la pausa necesaria para que el Hijo del Hombre, habiendo consumado su misión en la carne y en el espíritu, emergiera como el Señor resucitado. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí, en Hablando con Dios. Cada relato que compartimos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Y recuerda, aun cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.